Ahí está, comenzando. Perfecto. Bueno, em, aquí voy a poner muchas cosas que tengo que hacer al mismo tiempo, perdón. Ahí va. A ver. A ver aquí. Seleccionar todo. Ahí está. Acá pasa algo. Bueno, acá no sé qué es lo que hice, no importa. Bueno, bueno, bienvenidas. Estoy muy contenta que me hayan dicho que sí, hace un montón. Bueno, esta clase se inscribe en la Diplomatura en Comunicación y Derechos, gracias, y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y esta es una materia que se llama Comunicación, Géneros, Identidades y Sexualidades. Y en esta clase en particular, a mí me interesaba charlar sobre la práctica comunicacional desde una perspectiva de género y derechos humanos, y he pensado en ustedes dos, primero porque la posibilidad de estas clases mixtas, digamos, presenciales y virtuales, hace que, bueno, tomemos aunque sea algo positivo dentro de todo lo que nos pasó en la pandemia, que es al menos poder tener contacto con otras personas que están en distintos lugares, en las mismas temporalidades, pero en distintos lugares geográficos. Da la casualidad que justo ahora estoy en Tucumán, como la Mili, pero una gran casualidad fue. Así que bueno, y pensé en ustedes dos, primero porque quiero que puedan contar sus prácticas concretas, ¿no? En el ejercicio de la comunicación, en las distintas eh, variantes que tenemos para hacer el ejercicio de la comunicación, y también porque me parece interesante hacer dialogar a dos activistas, comunicadoras, lesbianas, de distintas latitudes, ¿no? Una de Costa Rica, ese país tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, y otra, bueno, del Jardín de la República, de Tucumán, una norteña. Así que, bueno, la presento brevemente a Mili porque quiero que ella también cuente un poquito sobre ella, y vamos directo a que nos comparta su práctica. Bueno, una periodista, activista, lesbiana, fundadora, ¿no? De La Nota, un medio feminista de aquí de Tucumán, que quiero que nos cuente todo el entramado de cómo es el funcionamiento de La Nota, y también del podcast Antro de Lesbianas, que también que nos cuente de qué se trata, por ahí que nos comparta también ahí dónde podemos seguirlo. Y después Selene Yang, que bueno, yo le estaba contando hace un rato que he estado haciendo la maestría Plan GESCO, pero después siguió con el doctorado en comunicación aquí en la Universidad Nacional de La Plata, y hace algo que se llama cartografías feministas. Bueno, quiero que nos cuente un poco de mapeos, una mapeadora feminista, así se denomina, de qué se trata eso. Bueno, y también es investigadora, ella, yo le digo que, bueno, tiene que nombrarse como tal, pero bueno, vieron que a veces nos pasa ese famoso síndrome de la impostora, que después cuando lees los perfiles en LinkedIn dices, ah, pero esto hago, esto también hago, esto también hago. Pero bueno, se llaman de otra manera y ahora algunas cosas. Así que bueno, bienvenidas, y cuando quieras, Emily, comenzá. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Porque tengo un poco de eco en el espacio. Bien, genial. Todavía no pongo a compartir la pantalla, así veo un poco las caras de este viernes 7 de la tarde. Qué felicidad cursar esta hora, qué valor, la felicito, lo felicito. Veo que la mayoría, por lo menos acá, veo que son mujeres. Eh, Así que bueno, nada, por estar acá presentes y escucharnos. Bueno, yo soy Mili, soy de Tucumán.
Eh, Soy una de las fundadoras del diario La Nota, somos un medio cooperativo eh, que, bueno, ya este año cumplimos 6 años, somos una cooperativa de trabajo que tenemos un productivo que es una imprenta. Un poco me parecía interesante poder también contar esa experiencia porque previo a tener hoy un trabajo que es mi único trabajo, se dirige La Nota, eh, veníamos de experiencias y prácticas que tenían que ver más con la militancia en la comunicación que con un trabajo en sí mismo. Entonces, la decisión, ¿no?, del grupo fundador de la cooperativa, que este año cumple además 10 años, fue generar un productivo, que en este caso es una imprenta, para a partir de ahí poder pensar un medio de comunicación de la manera que lo queramos pensar. Ahora sí, les voy a compartir un poquito de la presentación. Algo que aprendí en todo este tiempo de militancia, a ver, en los medios de comunicación, a ver, que no sé por qué no puedo agrandarla. ¿Ustedes ven la pantalla con el perrito? Con el perrito sí, pero ahora tu WhatsApp. Ay, ahora mi WhatsApp, chicos. Ay, me siento una señora que no puedo No, para, compartir. andate de vuelta al Canvas. Sí, sí, es que justo tengo... Ahí ¿Le, está. le diste compartir pantalla o le diste compartir nada más la pestaña? Screen, ahí está, ahora sí. Por cierto, quiero esos memes de Julio Iglesias. Ya llegan acá, somos muy fans de los memes. Eso justamente era lo que estaba como por comentar. A ver si lo puedo presentar ahora, sí, pantalla completa. Ahí está. La utilización de los memes para poder comunicarnos, ¿no? Me parece que es una de las necesidades fundamentales poder poner mucho humor a esto que hacemos del periodismo feminista, porque obviamente, digamos, es algo bien complejo. Acá el título esta es de una presentación previa que hemos hecho para otro evento, ¿no? Esto de pensar un medio feminista en una provincia conservadora, muy poquitito para contar el contexto de Tucumán, por si por ahí no conocen, es una provincia que ha tenido muchos casos emblemáticos de vulneración de derechos, como el caso de Belén, que fue una chica que estuvo presa durante 2 años por un aborto espontáneo. El caso Lucía, que fue una niña que fue obligada a continuar un embarazo producto de una violación. La desaparición de Marita Verón, víctima de trata. El femicidio de Paulina Levos. Y bueno, muchos otros casos que también generaron un movimiento feminista muy fuerte y un movimiento feminista que ha logrado también conquistar, obviamente, derechos, condenas y diferentes conquistas. Así que bueno, es difícil, ¿no?, pensar un medio de comunicación independiente, feminista en esta provincia, pero lo logramos. Esto, ¿no?, como que contaba en un primer momento de quiénes somos. eh, la Nota y Tropa Circa. La Nota es el medio de comunicación y Tropa Circa es la cooperativa, que también es el nombre de la imprenta. La imprenta la hemos pensado como un modelo de negocio que sea completamente independiente, más que independiente, sino que no tenga una carga política para que pueda trabajar para un amplio espectro, digamos, no solamente con el feminismo o con la militancia, que era uno de los lugares por los que ya veníamos caminando, sino tener, digamos, como un negocio que funcione. Con muchísimo trabajo logramos que eso suceda. En el 2017 ingreso yo para empezar a desarrollar el diario, y yo venía ya de toda esta militancia feminista, entonces queríamos como mostrar un diario que no tenga determinada ideología de entrada, digamos, que no entres y que vos digas, bueno, esto es un medio feminista, sino que entres, que leas y que después te des cuenta que estabas leyendo contenido feminista.
Obviamente que no se puede hacer fácil, además, justo en el 2018 empezó el primer debate sobre el aborto y ahí, bueno, le dimos duro con toda la agenda feminista y nos instalamos medio que, digamos, en la sociedad como un medio con perspectiva de género, intentamos como sí ir mostrando que no éramos un medio, digamos, meramente militante, sino éramos un medio serio, que teníamos legitimidad, que veníamos a traer otra propuesta para narrar la realidad con una agenda bastante variada, pero siempre pensando en la perspectiva de género como algo transversal e interseccional a todo lo que veníamos haciendo. Esto también por ahí fue posible que nosotros logremos como colarnos en ese momento dentro de las opciones de los medios de comunicación, porque con el avance de Internet y el acceso, digamos, más o menos democrático que permite, digamos, Internet a la construcción de sentido, a la construcción, digamos, de generar medios de comunicación, que antes obviamente era mucho más difícil poder imprimir, poder hacer circular lo que uno producía, entran un poco en crisis los medios de comunicación hegemónicos, obviamente que logran también siempre con muchísima más rapidez que los medios más pequeños, ¿no? Adaptarse al contexto, pero hay como una crisis, hay un descreimiento bastante grande también de los medios más tradicionales, entonces como que se abren más opciones y más posibilidades para otros medios y otras propuestas que tengan que ver tal vez con pensar en nichos o en agendas más específicas de lograr, digamos, como una audiencia y generar un espacio, digamos, dentro de todo lo que es el espectro. Y ahí para ahí me parece interesante traer como este porcentaje, ¿no? De que solo el 14% de los medios del país están dirigidos por mujeres, porque justamente la mayoría de esos medios que están dirigidos por mujeres son medios de comunicación digitales. Entonces, la digitalización y los medios de comunicación digitales además están permitiendo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, que más mujeres, más personas del colectivo LGBT puedan acceder a los medios de comunicación y a tomar la voz y narrar sus propias realidades. Que me parece que es como un punto positivo, ¿no? Para poder pensar la comunicación hoy en día, para poder pensar cuáles son las perspectivas a futuro de nuestros desempeños en los medios de comunicación o crear nuestros propios medios, ¿no? Yo cuando estudiaba comunicación nunca había pensado que iba a dirigir un medio, que iba a tener las responsabilidades que tengo, que iba a tener la posibilidad, digamos, de hacer todo esto, y fue, digamos, por el avance tecnológico, por la coyuntura también, por la necesidad de empezar a representar otras voces, de que tengamos más información, de salir un poco de lo que era la crítica, en la que por ahí más me identificaba al principio, de criticar y de decir, bueno, esto no me gusta, ¿dónde están las lesbianas en los medios de comunicación? ¿Dónde están las mujeres? A decir, bueno, ahí voy yo, ahí voy yo, y junto con un montón de otras personas a representarme, a representar a otras personas, a que nos representemos. Y por ahí eso, digamos, obviamente no se logra ni sola, ni es fácil, ¿no? Entonces por ahí como que traje estos puntos de pensar por un lado, la figura de la cooperativa a nosotros nos resolvió muchísimo, que tenía que ver con una figura jurídica, eh, para ser, digamos, no solamente yo, Mili Mariona, como la directora del diario, sino una cooperativa, una figura que nos paramos frente al Estado para decirle, bueno, esto, digamos, tiene que tener un régimen, tiene que tener una manera de facturar, tiene que tener todo lo que implica tener un medio de comunicación. A nosotros nos sirvió la figura de cooperativa y de hecho, digamos, hay muchas experiencias de medios cooperativos en Argentina que hoy en día estamos uniéndonos y formando la Federación de Medios Digitales de Argentina. Tenemos la red de medios digitales, que ese es el punto que viene, porque obviamente que
competirle a los grandes medios de comunicación y monopolios de comunicación, siendo un medio chiquitito que somos 3 personas en Tucumán, y es muchísimo más difícil hacerlo individualmente que poder hacerlo en redes. Y además también con el aprendizaje de lo que son las redes feministas. Digamos. Si yo he podido y hoy digamos, puedo pensarme que hago comunicación feminista o con perspectiva de género, no es porque yo sola he aprendido o porque he estudiado, porque he hecho un curso, sino porque ha sido una construcción colectiva de años y años y que es una construcción cotidiana sobre cómo comunicar de esa manera. Entonces, por un lado, digamos, como la importancia de pensar una figura jurídica, por otro lado, pensar la construcción a través de las redes, tanto de redes de otros medios de comunicación como de redes con las organizaciones feministas, las organizaciones sociales, quienes están en el territorio. Y después, digamos, pensando también en el sostenimiento del medio, decir, bueno, que no sea solo una militancia, sino de que pueda ser considerado un trabajo, y un trabajo digno, pensar, a nosotros nos sirvió mucho algunas capacitaciones que hicimos financiadas por Facebook y Google, en donde la experiencia de muchos medios latinoamericanos tiene que ver con la experiencia y el triunfo o la sostenibilidad del medio tiene que ver con la diversificación de las fuentes de ingreso. Que por ahí al principio nosotros sí teníamos el ingreso de lo que es la imprenta en sí misma, pero necesitábamos que el diario también empiece a generar ciertos ingresos. Entonces empezamos a dar talleres, pedíamos suscripciones para que tengan determinados beneficios a los usuarios que querían o nuestra audiencia que quería aportar. Gestionamos las pautas que nos corresponden como medio de comunicación. Peleamos obviamente muchísimo porque no es fácil acceder a las pautas y acceder a ese repartija, digamos, del dinero, que es el dinero de toda la sociedad. Y así fuimos como pensando esa diversificación y todo el tiempo pensando de qué manera podemos generar nuevos ingresos, que sea o tal vez vendiendo un libro, tal vez generando merchandising de la nota o hacer algún evento. Y así, bueno, la vida misma de cómo conseguir financiar un medio de comunicación. Y por último, también otro de los aprendizajes que tuvimos tiene que ver con los equipos que son interdisciplinarios. Por ahí, al principio pensábamos, bueno, necesitamos periodistas, necesitamos una persona que haga diseño y una persona que sea fotógrafa. Y bueno, nos olvidábamos por ahí que necesitas alguien que sepa de marketing, necesitas alguien que sepa de administración, necesitas alguien que te ordene las finanzas. Y bueno, fueron todos aprendizajes que fuimos teniendo, que fuimos como desarrollando en este tiempo para hoy en día poder decir que hace 6 años sostenemos este espacio, tenemos personas que cobran por lo que hacen, si bien somos un equipo chico fijo, tenemos colaboradores y colaboradoras de distintos temas que les podemos pagar por las notas que escriben, que podemos generar también ese intercambio que siempre nos parece que suma, que es valioso, que es importante para eso, seguir, digamos, ampliando las posibilidades. Y además teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que escriben para la nota son mujeres o personas del colectivo LGBT, que sabemos que, bueno, generalmente somos más precarizadas, tenemos menos posibilidades de tener mejores sueldos, entonces nos parecía también una apuesta política hasta tanto podamos generar más puestos de trabajo, ¿no? Hasta acá, no sé si alguien quiere decir algo, yo estoy hablando medio de corrido, pero me hablan. Bueno. Por ahí, bueno, pensar un poco cuáles son los desafíos, digamos, para pensar un medio de comunicación, cuáles fueron los desafíos que nosotros identificamos al momento de decir, bueno, queremos tener un medio de comunicación de esta manera.
tiene que ver con esto de poder disputar el sentido común, de cambiar la narrativa, de incluir pluralidad de voces, diversificar la mirada, comunicar desde el territorio, porque capaz que por ahí, digamos, como desde Buenos Aires no se lo ve tanto, pero en el interior de la Argentina, en las provincias, nos informamos con información que se produce en la capital. Vamos, yo voy en el taxi a la mañana y escucho cómo está el tránsito en la General Paz, por ejemplo. O sé si hace frío, si hace calor en Buenos Aires y por ahí no sé qué es lo que está pasando en mi provincia. O muchas veces las narrativas sobre lo que pasa en Tucumán es contado desde Buenos Aires y no se conoce o no se sabe o no se escuchan las voces que suceden en el territorio, que viven en el territorio, que se construyen desde acá. Entonces nos parecía eso, por un lado diversificar de los medios de comunicación locales. Acá en Tucumán, además de la nota, existe otro medio que se llama La Gaceta, que es un medio muy grande, que tiene más de 100 años y que es el que más llegada tiene en todo el norte. Entonces nos interesaba poder ahí ir a disputarle, digamos, a ese medio de comunicación las noticias que tal vez, no todas, obviamente no toda la agenda porque no llegamos, pero las noticias a las cuales nos interesaba poder cambiarle la narrativa y generar una narrativa local, pero que también pueda ser leída a nivel nacional y no solamente quedar para aquí. Bueno, obviamente que es una tarea como bien compleja pensar la comunicación desde una perspectiva de género, pensar la comunicación feminista, eh, porque no, no es, digamos, es como esta cuestión de lo cotidiano, digamos, no podemos decir que tenemos la receta ni que es de una manera o de otra, sino que es una cuestión que se construye todo el tiempo sobre los hechos que suceden, sobre cada una de las vulneraciones de los derechos que tenemos que contar, que tenemos que narrar, tenemos que pensar la manera en la que lo vamos a contar. Porque lo que criticamos de los medios de comunicación más hegemónicos muchas veces tiene que ver con la, la puntualización del caso y el morbo sobre cómo ha sucedido tal o cual hecho, y no tanto con poder pensarlo en el contexto de cómo sucede. Pero a la vez, digamos que no tomarlo al caso como algo que es un hecho aislado, pero tampoco deshumanizarlo y dejar de hablar de esa historia específica de vida que ha sufrido esa vulneración de derechos. Entonces, no es una receta o una manera que nos pueden enseñar en la universidad de la pirámide invertida, de que cómo tenés que contestar las preguntas, sino una construcción que se hace en vínculo con el contexto, que se hace en vínculo con las organizaciones con las que trabajas, con las organizaciones con las que están trabajando en el territorio, consultando a otras colegas y a otras periodistas. Ahí las redes vuelven a aparecer y son importantes como para poder complejizar la mirada, porque el objetivo final de la comunicación con perspectiva de género o la comunicación feminista es transformar la sociedad para que deje de haber violencia de género, o sea, transformar y cuestionar y volver a revisar las jerarquías que existen y por qué se dan, y transformar, digamos, transformarlas en conjunto, ¿no? Con la sociedad, con las leyes, con todo, digamos, pero el objetivo final es ese, poder aportar a ese cambio de la sociedad que necesitamos para que estos hechos dejen de seguir sucediendo. Y eso no es solamente narrar desde la vulneración de derechos, sino también poder narrar desde la conquista de derechos, desde otras formas de vida, desde contar, no sé, ya no en esto de la primer mujer trans en acceder a un puesto, porque me parece que ya avanzamos bastante de tener que seguir nombrando la primera en hacer tal cosa, sino en buscar de qué manera podemos como interferir esa narrativa que tiene que ver desde una mirada cis, patriarcal,
heterosexual y poder contar la vida de las personas del colectivo LGBT, de las mujeres, pero de una manera que sea más integral también. Bueno, acá dice, justamente eso. Bueno, esto, ¿no? Sensibilizar sobre nuestras problemáticas, ahondar en aristas que tengan que ver desde lo económico, lo estructural, y esto, como pensar en la sensibilidad que tenemos para con la realidad en la que vivimos. Yo creo, y por lo menos, digamos, viendo los medios de comunicación más hegemónicos, TN, Crónica, las noticias están consideradas más como la mercancía, algo que necesitas que sea viral, y no importa si se trata de un femicidio, de un campeonato de vóley o de un abuso sexual en la infancia, digamos. Ahí, digamos, como ese poder recuperar esa sensibilidad, digamos, que tiene que caracterizar a las personas que comunican, es como me parece el eje. Y pensar en esto, ¿no? Como que somos organización, somos lucha y somos felicidad también. También tenemos momentos felices, las mujeres, también tenemos momentos felices las lesbianas, también tenemos otras cosas que contar que no solamente son la vulneración de derechos cotidiana en la que vivimos, ¿no? Eh, bueno, esto un poco, ¿no? Ya lo dije, ¿no? De los abordajes de los femicidios, travesticidios y transfemicidios. A mí una de las primeras coberturas que me tocó hacer cuando llegué a Tucumán en 2017 fue un transfemicidio. eh, y en ese momento todavía se trataba en masculino a las mujeres trans, ¿no? Como partíamos desde ese lugar de una mujer que había sido brutalmente asesinada, y encima después la volvían a vulnerar sus derechos porque la trataban en masculino, porque revelaban su nombre masculino del documento, se cuestionaba, se la criminalizaba, se la volvía a cuestionar. Entonces, poder marcar ahí la diferencia fue muy necesario y fue muy interesante cómo se dio un cambio también después de eso, porque creo que también este vínculo tan estrecho que tengo yo, que tenemos muchas personas que estamos en la comunicación, con la militancia y la comunicación, que no solamente vamos a construir mejor información o información más comprometida, sino que también vamos a ir a golpearle la puerta de ese periodista que esté escribiendo mal. Sobre todo en un contexto, digo, yo conozco a la persona que trata en masculino, digamos, entonces le dijimos, mira, esto está mal, por esto y por esto otro. Entonces muchas veces el trabajo no termina en publicar una nota con perspectiva de género y que quede divina, sino en justamente hacer un poco de trabajo por fuera, de decirle, esto no puede ser así, esto no se hace de esta manera, acercarles herramientas, ya no solo de la crítica, sino de decirle, a ver, cambiemos, veamos qué podemos hacer conjuntamente. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, hablé un montón. Eh, Esta es una foto de la Marcha del Orgullo, acá en Tucumán. La quería dejar un poco de cierre como para levantar un poco los colores. Y voy a dejar de compartir. Y bueno, también pensar en las imágenes es algo como súper necesario. Pensar la Marcha del Orgullo como un espacio también donde ir a contar historias, me parece que es un lugar como muy hermoso y muy poco explotado también, como en cuanto a todo el contenido que se puede ir a rescatar también de esos espacios. Me parece bueno, que les quería dejar ahí de este viernes acá, hace un frío, así que digo, bueno, capaz que me sube a mí también un poco en la temperatura. Así que bueno, quedo, no sé si hay alguna pregunta, pero también tengo muchas ganas de escucharle a Cele. Bueno, Emily, muchas gracias. Espectacular ese power, te lo quiero llevar a la plantilla. Bueno, después vamos a hacer algunas preguntitas. Está bueno que escuchemos la otra experiencia, pero
por ahí destacar que es muy interesante pensar cómo podemos sistematizar nuestra experiencia, ¿no? Haciendo periodismo y comunicación feminista, transfeminista, que ya no somos recién llegadas, ¿no? Sino que ya hay una posibilidad de, incluso de esto tan importante que es de la sustentabilidad y de pensar como, claro, claramente, no solo un activismo, sino trabajo genuino, ¿no? O sea que tengo ahí un par de cositas anotadas, pero después, después te voy a preguntar, sí, bueno, muchas gracias y al resto, Ana Laura, ¿querés preguntar ahora o querés que esperemos después? ¿Querés preguntar ahora? Bueno, dale, Ana, Sí, sí puedo preguntar ahora mejor, dale, así no queda como aislado. dale, dale. Em, Nada, me preguntaba si ustedes como medio, dado que comentabas que marcan los errores de otros comunicadores, si ustedes como medio han sido vulnerados al margen de la ley de libre expresión como medio feminista, dado que se suelen marcar como hasta en el término feminazi, digo, como cómo se defienden, cómo salen a esa lucha, a defender los derechos de todos. Me generó esa curiosidad porque entiendo de que es muy delicado, digo, los sucesos que comunican, entonces, y conociendo el patriarcado, digo, seguramente han recibido alguna crítica negativa y me gustaría saber cómo salen a defender en esas ocasiones. Gracias, Ana Laura. Sí, es complejo. Sí, hemos recibido de diferentes maneras, por ahí yo más personalmente, en algún momento por redes sociales, en Twitter. Algo que yo por ahí no conté es que como medio hacemos muchas coberturas también de abusos sexuales y yo específicamente fui la vocera de la denunciante de Alperovich, que Alperovich fue gobernador de Tucumán durante 12 años y cuando lo denunció su sobrina segunda era senador. Fue un caso que tuvo muchísima relevancia a nivel nacional, yo tuve muchísima exposición a nivel nacional también y de hecho, después de eso, nunca pudimos saber, digamos, si había sido, digamos, como consecuencia o no directa, pero tuvimos un vino en nuestra página se cayó, tuvimos un montón de problemas para poder recuperarla. eh, Así que bueno, digamos, como que esa fue un ataque muy particular que hemos tenido por una situación que obviamente no sabemos si es causa-consecuencia, pero se dio en el mismo momento, más o menos. Em, Dentro de todo, nuestra audiencia, digamos, más en términos de hostigamiento en las redes sociales, por los contenidos que subimos, sí hay mucha crítica por ahí para el lenguaje inclusivo, o vemos por ahí en medios compañeros, amigos de acá de Tucumán que utilizan el lenguaje con la E, que todo el tiempo reciben un montón de comentarios, y nosotros hemos logrado generar una audiencia o un manto ahí de cobertura que no llega tanta mala onda, ni tanto ataque, ni tanto comentario que nos hostigue, o que hostigue a las personas que aparecen en nuestras historias, porque eso también nos preocupa un montón, salvo cuando pagamos una publicidad. Hoy justo habíamos publicado un video de Movimiento Kiki, todas personas del colectivo LGBT, y pensaba, digo, bueno, pago publicidad, pero sé que cuando se paga la publicidad, si bien se difunde mucho más el contenido, también llegan muchas más haters, entonces también queremos cuidar a las personas que participan de nuestros productos, de lo que hacemos, de nuestros videos. Eh, pero sí es una preocupación, sí muchas veces hay autocensura por nuestra parte, porque bueno, no te das cuenta, pero te ves, digamos, como poniendo un titular que baje un poco el tono, depende del contexto y depende del momento. Tenemos, digamos, como una estructura grupal de sostén, que eso me parece, digamos, como que la estrategia que nos podemos dar,
para poder hacer frente por ahí a esas cuestiones. Pero sí es una pregunta que está muy buena y que no tengo muchas más respuestas que por ahí estas que se me ocurrieron ahora y que me parece que sí es importante poder saber de qué manera responder, de qué manera actuar. Nosotros sí tenemos protocolo de cómo respondemos a los mensajes, pero bueno, después cómo eso también afecta en lo cotidiano es algo que todavía lo estamos como evaluando y midiendo, ¿no? Buenísimo, porque un poco eso también se relaciona con, por ahí la posibilidad de al estar en una provincia en donde no es Buenos Aires, tiene otra escala y vos podés acercarte por ahí a tener un diálogo con otros colegas, otras colegas con respecto a cómo abordar alguna noticia, pero a la vez también, cuando suceden estas cuestiones, es también por ahí un elemento a pensar porque una circula cruzándose con las personas, digamos, en ámbitos por ahí familiares o en ámbitos, siempre hay un amigo del amigo del amigo, una amiga del amigo, ¿no? Y eso también condiciona de alguna manera el ejercicio profesional, pero también el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, es para seguir pensando. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué te diste cuenta? Que estoy con el nombre Kikín Díaz, pero no soy Kikín Díaz. Yo digo, ¿por qué me dirían Kikín? Que es mi compañero de trabajo. Sí, estabas haciendo Mili, ahí utilización de otra identidad. ahí está, ahí me voy a cambiar el nombre, Ahí listo. va. Bueno, vayan anotando si quieren hacer otras preguntas, pero ahora vamos a escuchar a Selene que está ahí esperándonos. Y bueno, ya podés compartir vos también directamente, Cele, tu material, así que cuando quieras. Gracias. Qué grandes palabras que dijiste también, qué gran laburo que están haciendo allá. Bueno, me presento, soy Cele, soy nicaragüense, costarricense, migrante, autopercibida paraguaya, porque viví mucho tiempo en Paraguay, viví muchos años en Argentina también, como les contó Caro ahorita, hice la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. Vengo de una línea, de una calle más o menos recta en comunicación, licenciatura en comunicación, maestría en comunicación, doctorado en comunicación. Sin embargo, soy comunicadora de venida en geógrafa. Entonces les vengo a hablar ahora un poco sobre, Caro me tiró muchas como ideas sobre lo que podía hablar de lo que hago, pero les voy a contar un poco lo que hacemos de trabajo de geochicas. Y para terminar de presentarme, también soy, en caso de que alguien necesite, o sea, porque lo hacemos desde el activismo, ¿no? Ahorita justo lo que estaba diciendo Mili es que también soy entrenadora en cuidados digitales feministas para organizaciones LGBT. Entonces, si necesitan algo, chiflenme y les echo una manito siempre. También trabajo para la Fundación Wikimedia, que para quienes no conozcan, Wikimedia es la fundación, la organización que está detrás de todas las Wikipedias del mundo, básicamente, de los proyectos wikis. Ahí trabajo desde el área de equidad y diversidad. Entonces lo que les vengo a contar ahora un poco es sobre los mapas en sí mismos y los mapas pensados desde lo digital y los mapas pensados en clave feminista, ¿verdad? Entonces uno siempre dice como que tiene que haber un mapa y el feminismo. Entonces como para primero situarnos medio rápidamente en por qué los mapas pueden ser dispositivos feministas en lugar de dispositivos hacia el poder colonizador y expansionista. De Wikimedia, la Fundación Internacional, tenemos está también, por ejemplo, Wikimedia Argentina, que ahí están compañeras mías que las quiero un montón. Estoy compartiéndoles mis notas y la presentación, ¿verdad? Al mismo tiempo, espérense. A ver, ahí va, creo que este ya lo logré. Este es, ahí lo ven bien, creo, de alguna forma, sí. Sí, se ve bien. Se ve bien, no se ve muy chiqui. No, se lee. Súper, estoy peleando con los mosquitos también porque yo estoy en el trópico, gente, perdón, y no estoy con el invierno delicioso y ustedes están picando los mosquitos. Es un poco para pensar en los mapas en el sentido de la comunicación y asquerosamente voy a tener que citar un poco a Derrida complejamente y decir que, bueno, Derrida comentaba que todo es texto, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en las representaciones del territorio y las representaciones espaciales, ya sea de no sé, por ejemplo, infraestructura, edificios y demás, hasta cómo podemos pensar en las espacialidades de los diferentes fenómenos sociales que ocurren sobre el espacio, ¿no? Entonces es entender un poco que la representación del espacio es también una construcción de la misma forma que el espacio se construye socialmente. Esta es una cita de Robert Kitchen que habla sobre un tema que se llama representacionalidad y que habla sobre cómo las cartografías emergen de una forma muy subjetiva
a través de los sentidos de las personas que producen estos mapas, ¿verdad? Entonces les voy a contar un poco sobre por qué nosotros desde GeoChicas, que GeoChicas, por cierto, es una colectiva de más o menos 300 mujeres, alrededor de creo que son 32 países, ahora mismo que todas trabajamos en relación a geografía y o cartografía feministas. Entonces, sobre cómo esto nosotras queremos plantear la idea de que las representaciones del espacio no son meramente representaciones naturalistas del espacio o representaciones en clave a la expansión misma o de la conquista de los territorios, sino más bien como el reforzamiento de la defensa de nuestros territorios. Entonces, como para enseñarles un poco, este es un mapa donde estamos todas las de GeoChicas. Entonces, por aquí estamos todas. Pueden ir como se pueden ver como ahí los diferentes puntitos y no sé, ver quién está en qué lado, por ejemplo, ¿verdad? Este es uno de los mapas que tenemos, que es donde estamos todas nosotras. GeoChicas nace dentro de una comunidad de software libre que se llama OpenStreetMap, que para quienes no conocen qué es OpenStreetMap, es básicamente como la alternativa libre, abierta y colaborativa a mapas privativos y comerciales como Google, ¿verdad? Entonces es parte de la comunidad de software libre también y nos organizamos desde los territorios digitales, ¿no? Porque como estamos en tantos países, las formas de encuentro siempre son muy escasas. Entonces trabajamos desde algo que dentro de mi investigación denominamos como proxémicas digitales feministas. Si conocen qué es la proxémica, según Stuart Hall, tiene que ver sobre cómo fundamentamos nuestras relaciones sociales a partir de la proximidad que tenemos con las personas o con los grupos o colectivos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos tratando de desafiar la necesidad de esa proximidad para poder crear y construir cosas colectivamente que tengan alguna suerte de impacto, ¿verdad? Entonces lo que les quiero presentar, más allá como de tratar de teórico, conceptualmente, contarles más sobre lo que estamos haciendo, me parece que es más lindo pues enseñarles los mapas. No sé qué les parece. Si quieren les puedo hablar un poco más como la parte más conceptual, pero me parece mucho más como enriquecedor también ver. Andame echando para que terminemos de entender a full. Andame echando. Voy a ir metiendo una cosa con la otra, entonces, si les parece. Entonces, un poco de lo que hablaba, que tiene que ver con la representación del espacio, tiene que ver también con cómo podemos no solamente reproducir o representar al espacio, sino también interpretarlo en clave comunicacional, ¿no? O sea, de como simbólicamente qué significa cuando vemos un mapa, ¿no? No sé si ustedes han visto el mapa mundi, que vemos gigantescamente el norte global geográfico, ¿verdad? Más allá del norte global filosófico y epistemológico, sino el geográfico, que por ejemplo se ve en Estados Unidos, se ve como un monstruo, y todo lo que estamos en el centro se ve como una cochinadita miniatura, y eso es por un tipo de proyección de cómo se tienen que ver los mapas, ¿no? Si queremos tener el globo en un planisferio, tienen que haber formas en las que hacer que ese globo se pueda poner en plano. Entonces eso se llama proyección de Mercator. Lo que hace es que todo lo que está al norte se expande y todo lo que está más hacia el Ecuador se encoge. Entonces, si ustedes vieran un mapa, hay una página que después les puedo pasar que se llama The True Size, donde ustedes pueden ver que, por ejemplo, no sé, Centroamérica es 6 veces más grande de lo que parecería ser, de la misma forma que otros países, por ejemplo, África también, es mucho, se representa mucho más chico de lo que se puede representar Europa. Entonces, un poco tiene que ver con cómo hacemos los mapas, quién produce estos mapas, quién históricamente ha estado en el poder de representar el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿quiénes han sido? Siempre fueron los conquistadores, los mapas siempre fueron dispositivos de poder, si se quiere, militares, en el sentido de que se utilizaban para la expansión y la conquista territorial. Y cuando hablamos de la expansión y conquista territorial, no estamos hablando únicamente del suelo, ¿verdad? Sino de todos los recursos que habitan en esos suelos y de todas las personas que habitan en esos suelos. Si pensamos en el genocidio de la conquista, no sé, española en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos darle un giro de tuerca de alguna forma a la utilización de estos mapas y usarlos en clave feminista y usarlos para las necesidades que nosotras tenemos desde nuestras colectivas, desde nuestras militancias, desde nuestro activismo y demás? Entonces, uno de esos ejemplos, este no lo puedo poner interactivo porque justo no acaba de romper el código, sepan disculparme. Pero, por ejemplo, este proyecto se llama Las calles de las mujeres, que está más o menos en, creo que son ya
30 ciudades, de creo que son 12 países, donde puedes entrar y ves un mapa en una ciudad específica y puedes ver la cantidad de calles que tienen nombre de hombre y la cantidad de calles que tienen nombre de mujer. Y al mismo tiempo puedes ver la cantidad de artículos de Wikipedia que hay para esas mujeres versus la cantidad de artículos de Wikipedia que hay para esos hombres. ¿Por qué nos parece importante hacer esta relación? Porque tiene que ver con un sentido de visibilidad también, de que existe menos representación de las mujeres en el espacio público, porque históricamente hemos estado siempre regidas al ámbito de lo privado, en ese sentido de la distribución espacial de los roles de género, público, público político hombres, privado y de cuidado de las mujeres, ¿verdad? Entonces, este proyecto también, lo que nos parece interesante de juntar los artículos de Wikipedia tiene que ver con la producción de conocimiento alrededor de estas mujeres. Entonces podemos ver que si por ejemplo una calle tiene el nombre de una mujer pero no tiene un artículo de Wikipedia, ¿qué es realmente lo que está pasando? En el sentido de que si tiene una relevancia histórica y política para tener una calle a su nombre, ¿por qué no va a tener su propio artículo en Wikipedia, que es la enciclopedia colaborativa digital más grande del mundo también, que es la sexta página más visitada del mundo diariamente y demás? Esto, para que no crean que lo hice como un chivo de trabajo, esto nació en el 2018, yo no estaba en Wikimedia en ese tiempo, nació en el 2018 para un 8M cuando, como les decía, como somos una colectiva que nos encontramos dentro de los territorios digitales, dijimos, bueno, no nos podemos ir a tomar las calles juntas, presentemos las calles a como nosotras las podemos analizar, ¿verdad? Entonces este fue uno de esos proyectos. También, si quieren hacerme preguntas, háganme las preguntas, no hay ningún problema, yo puedo ir parando también. Este mapa, por ejemplo, es el mapa que se hizo para la performance de Un violador en tu camino alrededor del mundo. Nosotros hicimos un llamado colectivo a todas las colectivas y todas las personas a través de nuestras redes sociales para que nos mandaran información sobre dónde iban a hacer esa performance para nosotros poder mapearla. Entonces quedó esta memoria histórica de lo que fue esa performance a nivel mundial grabada acá en este mapa. Aquí pueden ver, por ejemplo, bueno, ahí en este tiempo no estábamos tan finas con nuestro mapeo, entonces en medio los links, pero ya más adelante les voy a enseñar otras que se ven como los videos o las fotos y demás. También estamos haciendo otra forma de pensar el mapeo feminista y la visibilidad del trabajo que estamos haciendo, independientemente de lo lejanas que estemos las unas de las otras. Estamos haciendo el mapeo histórico desde 2019, 22 y 23 de todas las acciones del 8M alrededor del mundo también. Entonces, las pueden ver acá. De vuelta aquí no estábamos tan finas en el mapeo, entonces solo se pueden ver los links, ya en el último sí se puede. Nos parece súper importante porque lo que queremos crear es un atlas de memoria espacializada del movimiento feminista para poder vernos y reconocernos dónde estamos en el mundo, ¿verdad? Ese es 2019, esta fue 2022, tampoco estábamos tan 100% finas con el arte del mapeo en este momento, pero bueno, también se puede ver que evidentemente muchos de los lugares donde se dan las manifestaciones por el 8M son en países medianamente un poco más, qué sé yo, seguros, si se quiere, no sé, el sur, pero podemos ver que África y mucha gran parte de Asia no tiene mucha representación, ¿verdad? Y ya la de este año, que de vuelta, África, por ejemplo, también tiene que ver con nuestro sesgo de que hablamos en español, porque para nosotros políticamente era importante que esto naciera de una colectiva de habla en español y no en inglés, que aquí ya se ve un poco mejor me parece, a ver. Ahí va, ya está más el fino arte del mapeo. Entonces, por ejemplo, este fue en Trelew, ¿verdad? Este fue el de Comodoro Rivadavia. A ver, ¿dónde más? Estos son Argentina todavía, no, esto es Paraguay, me parece, no, Uruguay. O acá, cerca de Tanil, Río Cuarto y demás, ¿verdad? Entonces, esto para armar ese atlas de la memoria espacializada feminista. Ahora, este otro, por ejemplo, si ya queremos pensarlo más alrededor como de fenómenos muy específicos, porque algo de lo que nos hemos dado cuenta también es que lo que nos une a todas de lo que queremos mapear y sobre lo que estamos mapeando es la inaccesibilidad que tenemos a ciertas garantías sociales y o derechos o servicios, por ejemplo, personas trans que no sepan dónde están las clínicas de tratamiento hormonal o personas que, por ejemplo, no saben que en ciertas clínicas hay atención oncológica especializada para mujeres y demás. Pero todo eso, por ejemplo, siendo violencia institucional, este en específico es sobre feminicidios en Nicaragua. Es el primer y único mapa que ha habido ahorita
de feminicidios en Nicaragua, 2011 a 2018. En Costa Rica lo están haciendo otras compañeras, Mariana Mora, en México lo están haciendo también otras colectivas, que no solamente te dice, aquí mataron a alguien, sino cuáles son el tipo de relacionamientos que hay. Entonces eso genera un análisis ya más geoespacial y decir, bueno, 97% de estos casos, la persona que asesinó a esta mujer era su pareja, otro conocido, su expareja y demás. Por ejemplo, si es trabajadora sexual, si era trabajadora doméstica, el rango de edades, el tiempo de condena que están recibiendo las personas que sí pudieron ser, que sí fueron condenadas, si tienen el juicio iniciado, si no tienen el juicio iniciado y demás, los departamentos, etcétera. Este otro mapa, como les comentaba, por ejemplo, tiene que ver con clínicas oncológicas en Nicaragua, porque tampoco existía una base de datos para eso. Entonces aquí uno puede entrar y ver, por ejemplo, el hospital, qué tipo de atención te da, quiénes son los doctores del área, el tratamiento disponible, los números de teléfono, contactos y demás. Por ejemplo, también descentralizado ya por fuera de la capital. Voy rápido porque me quedan 2 minutos antes de que se me... Bueno, este, por ejemplo, es un mapeo que se llama Calles Violetas, que tiene que ver sobre un relevamiento de testimonios e historias de las mujeres en los diferentes espacios públicos. Este es un fotomapeo, este se hizo en la Ciudad de México y es una metodología que lleva una compañera de Geochicas también que se llama Celine Yacán. Entonces, esto que ven acá se llama Mapillary, que es como poder ver a nivel de calle, uy, pésima esa foto, ¿no? A nivel de calle diferentes situaciones, circunstancias que se van dando en el espacio. ¿Cómo se mira, Calles Violetas? Finalmente es así. Es un mapa que tiene diferentes puntos donde se cargan los audios y uno puede escuchar los testimonios de las personas que participaron, ¿verdad? Y eso lo logré. Estos solo son una serie de ejemplos sobre cartografías feministas y de lo que es de la importancia que tiene la representación espacial en clave feminista, ¿no? Bajar de compartir, así les veo las caritas. Ahí está. Perdón si fui muy rápido, pero sé que tenemos poco tiempo y quería enseñar No, pero todo. puedes seguir hablando más si te queda algo más. A mí me parece ya No, no, interesante. no. Ok, Si quieren, abramos las preguntas porque sé dale. que estamos hasta dentro de 10 minutos más y no quiero tampoco en su viernes. Bien. Parece un perfecto viernes de joda, pero bueno, estamos aquí en casa. Bueno, abrimos a preguntas. Si alguien quiere preguntar algo con respecto a esto que nos ha presentado Selga, a mí me parece como, no sé, tipo manejar esos programas y esas cuestiones. Por ahí, si quieres, no sé si han escrito algo acá. Ah, no. Yo quería hacerle una pregunta a Cele, muy interesantes ambas experiencias, gracias a las dos, la verdad que me encantó. Cele, yo quería preguntarte si tienen como personas técnicas que hacen estos trabajos o estos mapeos, o si fue como una construcción colectiva de conocimiento, o cómo se dio eso. Pues mira, como les decía, por ejemplo, yo soy comunicadora de avenida en geógrafa, ¿verdad? Ni siquiera en geógrafa, sino en cartógrafa. Es medio diferenciado, porque también desde la geografía crítica humana de género y feminista, las cartografías todavía son un poco como, uy, por lo mismo que les comentaba al inicio. Pero GeoChicas tiene desde urbanistas, arquitectas, programadoras, diseñadoras, filósofas, antropólogas, yo comunicadora, hasta programadoras. Entonces, la mayoría de estos mapas los pueden hacer ustedes también, como les puse en el chat, súper abiertas a darles un tallercito no de rapeo, sino de mapeo, y es muy, muy sencillo para alguien que sepa medianamente usar una computadora, no tiene que ver, no necesitas aprender a saber nada de código. Para el de las calles de las mujeres sí es un poco complejo porque tiene un análisis de datos muy, muy grande si se quiere, pero también lo tenemos hecho paso a paso para quien sea que quisiera, por ejemplo, cargar su ciudad. Pero no, la mayoría ni siquiera son técnicas, realmente. O sea, tenemos técnicas en GIS, que es Geographic Information System, o SIG en español, que es Sistema de Información Geográfico, pero no somos técnicos. ¿Y cómo se financian los proyectos? Ah, no, con nada. Esto es puro y mero activismo, militancia y ganas de quemarte las pestañas poniendo cada pinche puntito en un mapa. No tenemos plata. Tuvimos un proyecto que nos dieron $5,000, el Humanitarian OpenStreetMap Team, que sería como la pata de trabajo humanitario de la comunidad, que ahora es una organización por sí misma, y lo que hicimos fue un fotomapeo
y relevamiento de la respuesta temprana del terremoto de Oaxaca que hubo en el 2000, creo que fue 17, en el que nos pagaron para poder hacer un foto, como lo mismo que les enseñé como de calles violetas, que era como un fotomapeo a calle, para entender más o menos cómo estaban los problemas de infraestructura en términos de la recuperación posterior al sismo y cómo estaba afectando eso a las mujeres y también poder mapear los diferentes casos de violencia que estaban ocurriendo en los albergues informales que 6 meses después del sismo todavía estaban activos. Eso ha sido nuestra única platita, pero de ahí. Y tenemos otros proyectos que no necesariamente son mapas. Por ejemplo, en todas las conferencias que vamos, le pedimos a la gente a la conferencia, no sé, dennos 3 pesos y un espacio para hacer un encuentro de todas las mujeres, géneros disidentes, para que nos encontremos antes de ir a la conferencia, para brindar apoyo. Muchas compañeras la primera vez que van a dar charlas o a tallerear, o muchas veces viajan con equipos muy de hombres y solamente van ellas de mujeres. Es como para acuerparlas un día antes de que arranquen todas las cosas que suceden, por ejemplo, en una conferencia. O tenemos una cosa que se llama espacios formativos, donde damos talleres también, gratis, todo, y entonces no hay financiamiento. Por ahí a lo mejor completo también esa misma pregunta que es que es el tema de, bueno, cómo hacer sustentable una acción, en este caso concreta, que es este del mapeo, o como nos contó Milagro, cómo encontraron la vuelta de tuerca para hacer la imprenta, para poder hacer sustentable, ¿no? La cooperativa, y a la vez también calculo que poder sostener una mirada y una visión acerca del ejercicio periodístico en este caso, ¿no? Por ahí a lo mejor la pregunta va, bueno, a ver, porque muchas de las organizaciones que conocemos, que hemos formado parte o con las que interactuamos, son organizaciones que tienen, digamos, una cuota alta de activismo, ¿no? Por ahí hay algunas tareas administrativas o que son necesariamente que tienen que abocarse concretamente, que en las que se intenta tener una retribución económica. Pero por ahí contársele cómo es el sistema, si ustedes aportan de otros trabajos, por ahí a lo mejor es eso lo que quieren saber acá. Que justo no dije que Geochicas no es una organización. Vieron, tuve que matar un mosquito. Geochicas no es una organización, no es una institución en sí misma que uno diga, por ejemplo, que tenemos personería jurídica y demás, no somos una colectiva y listo. Por lo que hemos dicho muchas veces, no queremos hacer una organización formal porque no queremos convertir esto en un trabajo, ¿verdad? Entonces se ha sostenido porque hemos logrado hacer una suerte de liderazgo distribuido, si se quiere. Si bien estamos las 3 que somos las cofundadoras y coordinadoras, por ejemplo, todo el trabajo de mapeo del 8M lo lidera una compa que en su vida había mapeado, pero que es feminista, sí que, pero, ¿verdad? De Uruguay. Entonces, para nosotros ha sido meramente en carácter de la militancia, del activismo y voluntariar. Si bien la mayoría de nuestros proyectos más grandes arrancaron desde el 2018 en adelante, la pandemia nos pegó re duro. También una de nuestras geocomadres falleció en la pandemia y en ese momento también decidimos parar un poco y decir como necesitamos prácticas de cuidado, necesitamos parar el carro un ratito porque no podemos tratar de sostener todo esto encima duelando a nuestra compañera y dijimos, bueno, pare. Y ahora estamos recién retomando después de todo lo que ha pasado y, por ejemplo, con cosas un poco más chicas, como hacer la encuesta de género para toda la comunidad de OpenStreetMap, que la hacemos anualmente. Entonces, como ese tipo de cosas que son un poco más tranqui, así es como nos sostenemos, porque acciones muy chiquitas siguen manteniendo como mucho espíritu y muchas ganas de estar, pero sin un mango. Ahí creo que hay una pregunta. La info de nosotras la utiliza algún organismo de Estado. La info en sí misma de nosotras no. La base de datos de OpenStreetMap sí. Por ejemplo, el IGN de Argentina, el Instituto de Geografía Nacional, utiliza su base toponímica desde OpenStreetMap para que entender un poco más qué es en sí mismo OpenStreetMap y no hacerlo tan técnico tampoco. Ustedes lo que ven es el mapa, ¿verdad? Pero lo que hay detrás de ese mapa es básicamente una base de datos, pero una base de datos con coordenadas y referencias. Una de las cosas que para nosotros también es importante, que no lo dije, perdón, y me parece súper relevante, tiene que ver con
la producción de datos geográficos en clave feminista. No solamente las representaciones de fenómenos, sino poder generar y producir datos que tengan, o sea, que sean datos inclusivos y sean datos feministas. Por ejemplo, si ustedes hacen un recuento de todos los baños que están mapeados con hombres con máquinas expendedoras de condones, hay 2.935 máquinas mapeadas. Máquinas expendedoras de toallitas y tampones, ahí creo que eran 53 en todo el mundo. ¿Qué te dice eso? No uno, que el espacio en sí mismo está dividido binariamente entre hombres y mujeres. Dos, que el acceso a la salud sexual reproductiva la tienen los hombres y no las mujeres. Tres, que quienes pueden acceder a mapear estos espacios siguen siendo más hombres. Siguen habiendo muchos más hombres en espacios tecnológicos produciendo este tipo de información que lo que hay mujeres y géneros disidentes. Entonces, solo con ese ejemplo ya podemos ver como 3 cosas que son hiper relevantes, que tienen que ver con que si nosotras producimos esos datos específicos que sí se cargan OpenStreet, yo lo que le enseñaran mapas temáticos con una base de OpenStreetMap, ¿verdad? Es como si yo agarrara, no sé, una foto, la pusiera de fondo y yo pintara lo que se me ocurra, ¿verdad? Pero en sí mismo, OSM como OSM es una base de datos que utilizan estados, organismos y demás, tiene licencia libre. Entonces, para nosotros es súper importante también mapear esos datos específicos, porque si, por ejemplo, ustedes agarran un punto, lo ponen en un mapa y no tienen ni una sola categoría, ese punto bien puede ser un árbol, una iglesia, un hospital o lo que sea. Entonces, uno le pone diferentes características. Y si las características las están determinando solamente los chongos, pues de vuelta no vamos a encontrar todas las cosas que necesitamos. Entonces, eso nos imposibilita a acceder a nuestros derechos y a las garantías sociales de las que nosotras somos sujetos de derecho. Entonces, por eso también para nosotras es hiper importante. Y eso. No sé si tiene otra pregunta. Pero me pongo toda acalorada. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya abrimos también para preguntarle a Mili si quieren preguntar algo. Mili, si quieres decir, agregar algo más. No, solo sobre el sostenimiento económico. Digo, yo sí trabajo de lunes a viernes y cobro, digamos, por mi trabajo, pero también tiene una cuota altísima también de militancia, ¿no? Por el compromiso, ya que me excede por feminista más que por periodista, digamos, como esta necesidad de poder estar comunicando. Y estar, digamos, también en este lugar y tener estas posibilidades, como que bueno, eh, creo que eso tiene mucho de trabajo, mi trabajo, pero también es una militancia como fuerte también. Que creo que, digamos, nuestros trabajos también siendo feministas generalmente como que se nos excede, digamos, excede solamente de las horas de trabajo. Creo que tenemos pendiente o que es algo que viene saliendo mucho el tema del autocuidado, los autocuidados y la salud mental, porque bueno, trabajamos eso con vulneración de derechos, con nuestros propios, digamos, siendo sujetos de esa propia vulneración de derechos y bueno. Pero que nada, estos espacios, compartir estas experiencias, creo que suman un montón y que acompañan también como este trabajo, esta militancia y todo eso. Así que nada, muchísimas gracias, Caro. Me encantó además la experiencia de Cele. Ya íbamos a conversar, pero además también yo también trabajo algunas cosas de Wiki, así que nada, me pareció re interesante. Buenísimo, estaría buenísimo si quieren compartir los Instagram ahí en el chat para que esto siga y para que se sigan entre ustedes. Eh, a mí me parece muy interesante esta cuestión que también que es como una posibilidad de curaduría de experiencias, ¿no? En estos puentes posibles, que siempre creo que quienes hacemos el ejercicio feminista, donde sea que estemos, ¿no? En el trabajo que sea que hagamos o en el espacio que sea que estemos ocupando eventualmente, docencia, ¿no? Activismo militante, en lo que sea que trabajemos, me parece que algo interesante para destacar es esta posibilidad constante de construir redes y que siempre podés conocer a alguien más, ¿no? Que no sabías que estaba haciendo determinada cosa en determinado lugar, ¿no? Eso me parece que que siempre es multiplicador, ¿no?
Siempre hay algo más para compartir y conocer, así que nada, ese era medio el espíritu que creo que se cumplió con creces esta tarde. Antes de despedir a nuestras invitadas, quería saber si alguna quiere hacerles alguna otra pregunta, aprovecharlas que están acá. Muy viernes todo, ¿no? No, Un viernes agradecerles a a la las tarde con dos. frío. ¿Qué dices, Perdón. Ana? Disculpa. No, que Cele, tener cuidado con lo que decías, acá hace mucho frío. No, y agradecerles a las dos porque es admirable el laburo que hacen. Em, Eso, es buenísimo poder tener visiones de otras compañeras, de otros territorios, así que las aplaudo y las abrazo. Bueno, si nadie quiere decir algo más, las despedimos y muchas gracias. Milia, vos te veo en un ratito. Y Cele, bueno, ojalá te viese en un ratito allá por Costa Rica. Eh, Vení. sí, sí, sí. Bueno, gracias y nos estamos cruzando por ahí. Gracias. Gracias, chicas, se cuidan mucho. El resto no se Buen vaya. fin de. Chao. Chao, chao.